¿alguien puede empezar a leer? Pero quiero que lean con una pregunta en mente. La pregunta es, y todos lo podemos contestar, no solo el que está leyendo. La pregunta es, ¿qué es la intención de Damstich en explicar este versículo? O la intención de Damstich en presentar este versículo que Miller explicó en la manera que lo hizo. Esa es la pregunta. ¿Ok? ¿Alguien puede empezar a leer? Si me pueden ayudar acá. ¿Yo puedo ayudar? 46.3, Punto ¿no? 3. La actitud de los mileristas hacia otras iglesias. Y siguió otro ángel diciendo, ha caído Babilonia, esa gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino de la ira de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Esta sección describe la autocomprensión eclesiológica general de los mileristas en relación con la Iglesia Católica Romana y las iglesias protestantes antes de 1843, y sus intentos de funcionar como un movimiento interconfesional. Su relación con las diversas organizaciones eclesiásticas estaba interrelacionada con su interpretación historicista del término Babilonia y las 7 iglesias de Apocalipsis. Desde sus inicios, el milerismo fue un movimiento interconfesional, cuyo objetivo era despertar a las iglesias respecto al inminente regreso de Cristo. Solo cuando la actividad misionera de los mileristas individuales en sus respectivas iglesias resultó en una fuerte oposición, antagonismo y hostilidad, el separatismo se hizo inevitable. Ok. Aquí 2 veces él se refirió que el movimiento era interconfesional. ¿Qué significa eso? No sé si en los estudios anteriores se vinieron a esa frase y lo explicaron, pero quiero que me den lo que habían dicho sobre eso. ¿Qué confesaban? Bueno, yo creo que no hemos tocado este punto en estudios anteriores. Interconfesionalidad significa varias o diferentes confesiones, ¿no? Diferentes confesiones, ok. Entonces, en este caso, sabemos que son diferentes iglesias protestantes. Ok, lo que yo veo aquí es que estaban confesionando unos puntos de la fe protestante, pero solo lo hacían porque necesitaban empezar o tener fundamentos de ahí para después desarrollar lo que ellos querían que el pueblo entendiera. O sea, no usaban la fe protestante solo para una escalera, pues, para llegar a un punto. Así que no eran completamente, estaban moviendo ya del protestantismo a otra fe, pero no se había desarrollado la fe en que estos mieritas estaban moviendo aún. Así que estaban en esa etapa de mover de la fe protestante y desarrollar la fe verdadera de los mieritas en ese momento.
que va a resultar en el adventismo, pero ahí estaban ya se estaban, podemos decir, estaban más protestando, pero a un nivel más alto que los protestantes. Y Tengo una opinión. ajá. Yo, como tú lo dices, me suena un poco muy deliberado, un poco muy planificado. Ajá. Yo pienso que obviamente ellos no se dieron cuenta, ¿no es cierto? No tenían un fin, porque simplemente salieron de su iglesia y se juntaron en ese movimiento. Uh-huh. Y no era como intencional, digamos, ¿no? Porque obviamente no van a cambiar su fe así nomás Sí. en puntos y tampoco, como sabemos, nosotros compartimos muchos puntos de la fe con los protestantes, Uh-huh. obviamente, ¿no? Sí. Bueno, entonces yo diría que tal vez era un despertar con el tiempo en qué puntos se diferenciaban de ellos, pero no es que era un fin retenerlo para lograr un propósito, ¿no? Ok. Bueno. Yo más bien me enfocaría en lo que está diciendo aquí el texto, ¿no? Dice, su relación con las diversas organizaciones eclesiásticas estaba interrelacionada con su interpretación historicista del término Babilonia y las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces, para mí, la interconfesionalidad que se está refiriendo, lo que yo percibo, es que se refiere a los conceptos o las doctrinas de Babilonia, o sea, la visión que ellos tienen de Babilonia. Ok, Ahí bueno. como que ellos trataron de buscar similitudes con las otras iglesias protestantes y al hacer esto, al encontrar esas similitudes, esas semejanzas, Ajá. ellos terminaron se apartando y lo que tenía que ser un despertar terminó en un fracaso, digamos, no, la obra terminó en un fracaso. Por eso Sí. dice, desde sus inicios el milenismo fue un movimiento interconfesional porque siempre buscó congregarse, estar unido como iglesia protestante, como protestantes, digamos, ¿no? Y para eso tenían que hacer alianzas en cuanto a su doctrina, algo así. Pregunta, ¿cómo era la relación de los protestantes hacia los católicos en 1840? De 40, 41, 43, ¿cómo era la relación de los protestantes? No solo protestantes, bueno, no solo los protestantes, los cristianos en América, pero bueno, en ese tiempo todos eran protestantes, pero también externos. ¿Qué era la relación? ¿Cómo estaba la situación en esos años? Conflictiva. Estaba conflictiva, ¿verdad? Hasta no sé si unos católicos decidieron irse de los Estados Unidos porque no recuerdo qué era el conflicto que tenían, pero decidieron no quedar en los Estados Unidos y irse del país, ¿no? Así que había mucho conflicto, pero lo que quiero referirme es que los protestantes consideraron a los católicos como una iglesia que se podría conquistar con la fe protestante o que ellos evangelizaban a los católicos o no aceptaban a los católicos ni ya decían que ya creyeron que los católicos no pueden ser convertidos ya. ¿Cómo eran los protestantes hacia los católicos en ese término?
Pues hasta donde se entiende en el texto, simplemente no había armonía porque para ellos Babilonia ya había caído, o sea, ellos am, ya habían sido juzgados por su obra y por eso es que ellos terminaron siendo apartados, ¿no? O sea, rescatados, se puede decir. Ok. Vamos a leer el otro párrafo para ver si esto nos da otros elementos para entender más que, o sea, entender más de los mieritas. ¿Qué era el concepto que los mieritas tomarían hacia los católicos después? ¿Alguien puede continuar leyendo? Dice, al igual que muchos otros protestantes que empleaban una hermenéutica historicista, los mileritas identificaban a la Iglesia Católica Romana con Babilonia, especialmente durante los primeros años de su movimiento. Había un fuerte sentimiento anticatólico romano en todos los Estados Unidos, de modo que las interpretaciones bíblicas desfavorables a esta iglesia eran fácilmente aceptadas por muchos. La caída de Babilonia, como se indica en Apocalipsis 14:8, fue vista por Leach como la caída de Roma causada por los franceses. Apocalipsis 18, el juicio. Miller declaró que este texto muestra la caída del poder papal o la Babilonia mística que se cumplió en 1798 cuando perdió su poder para gobernar sobre los reyes de la tierra. Su destrucción final se esperaba en un futuro inmediato. Las señales de los tiempos, 15 de noviembre de 1840. Apocalipsis 14, 6 y 7. Aunque la Iglesia Católica Romana era frecuentemente denunciada en las publicaciones mileritas, los adherentes a esta fe que aceptaban la doctrina premilenial del segundo advenimiento eran bienvenidas en el movimiento. Ahí, esta parte, la última parte ahí, dice, Aunque ajá, la esta parte. Iglesia Católica Romana era frecuentemente denunciada en las publicaciones mileritas, los adherentes a esta fe que aceptaban la doctrina premilenial del segundo advenimiento eran bienvenidos en el movimiento. O sea que habían dos grupos, ¿no? Dentro de la Iglesia Ajá, Católica. sí. Bueno, habían católicos ya que estaban aceptando la fe mierita y eran bienvenidos, pero era porque el movimiento mierita tenía este aspecto de misión, de, de, si podemos decir, de tratar de mandar un mensaje al mundo, el mensaje del segundo advenimiento. Esto el protestante no tenía. Así que como no tenía esta misión de evangelizar, de proclamar un mensaje, entonces por al no tener estos aspectos, solo consideraban la Iglesia Católica como externa, afuera, que ya la relación con los católicos ya se habían cortado. Entonces, los mieritas ya estaban, aunque estaban llamando la Iglesia Católica Babilonia, lo estaban llamando y algo estaba pasando. Estaba pasando que estaban abriendo una puerta para los católicos para que, aunque les decían ustedes son Babilonia, siempre les estaban diciendo, pero aunque son Babilonia, hay esperanza. Tenemos algo mejor para ustedes, pues. Y esto es lo que la fe protestante no tenía. No sé si lo explico un poco. ¿Alguien me puede ayudar si me entendió o algo así? Bueno, yo entendí que lo que tú quieres decir es que la visión evangelística de los mileritas
tenía una mentalidad más abierta hacia los católicos porque ellos realmente venían del advenimiento muy cerca y querían preparar a la mayor cantidad de gente posible, así que eso les permitió abrirse hacia ellos. Sí, Y al mismo tiempo la Iglesia Católica pues aceptó parte, no toda, sino solo un pequeño grupo pues aceptó ese mensaje con bien y fueron bienvenidos, ¿no?, al movimiento milerita. Pero las iglesias protestantes, como no tenían una visión evangelística de esa manera, ellos cerraban literalmente las puertas a cualquiera que no pensara como ellos. Y es eso, creo. sí, 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 eso es lo que quiero decir. Ok, ¿alguien tiene una opinión? ¿Quiere decir algo? Yo pienso que tenemos que entender la primera frase del texto, porque la interpretación de los mileristas era completamente una hermenéutica historicista. O sea, no era completamente del contexto histórico del momento, o sea, de su periodo de tiempo. Pero ellos no entendieron un contexto profético, por ejemplo. Entonces, obviamente, si había personas que estaban viendo la caída de Babilonia y antes de que se destruyese esta deseaban salir, obviamente yo pienso que si tú ves a alguien que se está quemando su casa y está intentando salir, tú lo vas a ayudar y lo vas a sacar del fuego, le vas a dar la bienvenida en tu hogar para refugiarlo, acogerlo. Pienso que ese no sería un problema. Creo que el problema ocurre en que ellos usaron una hermenéutica historicista únicamente. O sea, no vieron las cosas dentro de todos los contextos proféticos. Más bien solamente lo vieron dentro de la historia, los eventos actuales, y no miraron a eventos proféticos, las formas en que se estaba modificando la Iglesia Católica o Babilonia. No vieron que en realidad ellos no estaban recibiendo a la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Católica los estaba recibiendo a ellos porque ellos entraron en una condición de ceguera parcial, se puede decir, por ese contexto limitado de hermenéutica historicista. Ok. Solo ¿Qué una es cosita más. Ajá. Solo para que veamos eso, en el párrafo anterior, ellos dijeron que fueron los mileristas los que estaban buscando las relaciones interrelaciones, se dice, ¿no? Interconfesionales. Sí. Fueron ellos los que estaban buscando. O sea, desde los comienzos ellos siempre buscaron cómo mantenerse unidos a la iglesia madre, se puede decir de cierta manera, que pueden rescatar de ahí. Ok. Entonces eso hay que verlo dentro de ese contexto, lo que acontece ahí. Bueno, podemos leer un poco más. ¿Se puede? ¿Que alguien quiere leer? Yo leo. Dice, la eclesiología milerita se vio fuertemente afectada en la interpretación historicista. Las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3, en armonía con una larga tradición, bueno, hay una parte, ¿no? Una larga tradición de comentaristas protestantes. Miller afirmó que estas 7 iglesias describen el espíritu y las cualidades de los diversos periodos de la iglesia cristiana. Identificó la iglesia de Éfeso como la iglesia de la era apostólica, la iglesia de Esmirna como la iglesia bajo la persecución del Imperio Romano desde el primer siglo hasta el año 312, la iglesia de Pérgamo como la iglesia mundana desde el tiempo de Constantino hasta el surgimiento del papado, la iglesia de Tiatira como la iglesia en el desierto perseguida por el papado, la iglesia de Sardis como la iglesia de los valdenses etc.,
en el siglo de la Reforma, eso, y la iglesia de Filadelfia, con la iglesia de la Reforma hacia 1798. Miller se consideraba viviendo en el tiempo del último periodo de la iglesia cristiana, la iglesia de la Odisea, que comenzó alrededor de 1798 y duraría hasta 1843, cuando esta dispensación se cierre y los libros sean abiertos, los hipócritas sean escupidos de la iglesia y el santuario sea limpiado. La Odisea, Miller la evaluó como las iglesias protestantes de su tiempo, disfrutando de la paz en y entre los reinos de la tierra, gozando de todos los privilegios de los ciudadanos sin persecución, haciendo grandes y muchas mejoras en sus asuntos mundanos. Rica en los bienes de este mundo, a su mando muchos millones de fondos y casi influyendo en los destinos del mundo. Hombres grandes, eruditos y ricos que se alistan bajo sus banderas, controlando las modas, costumbres y leyes del día, ejerciendo una poderosa influencia sobre la educación de nuestra juventud y dando un tono general a la literatura del mundo, aumentando sus demandas de poder, estableciendo obispados, presbiterios, convenciones nacionales y estatales, conferencias, consejos, asociaciones, congregaciones, sociedades innumerables, y todo esto controlado casi exclusivamente por su clero. Ok. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, apoya un poco, ¿no? Lo que dijo Solange en su comentario anterior. Porque esta visión historicista, que es una visión que abraza lo que históricamente, no que históricamente, lo que las otras iglesias protestantes ya habían estado entendiendo sobre temas proféticos, ¿no es cierto? Sí. Entonces ellos adoptaron muchas cosas, ¿no? Muchas mismas cosas y los mismos errores, inclusive. Como vemos, por ejemplo, en la visión que ellos son la Odisea, ¿no es cierto? Sí. Y a base de esos errores, ellos podían tomar ciertas decisiones y perspectivas, ¿no? Sobre su tiempo. Una pregunta, ¿solo en aplicar la iglesia de la Odisea en esta etapa estaban en error o otras iglesias estaban también afuera de etapa? Aquí de las 7 dices. Ajá. No entendí la pregunta. Si de las 7 iglesias, solo la iglesia de la Odisea Miller tenía fuera de etapa o había otros que tenía fuera de etapa. ¿A qué te refieres Me cuando estoy dices fuera de refiriendo etapa? a Filadelfia, a Filadelfia y a Sardes, tal vez. y a Sardis, ajá, los últimos. ¿Los últimos 3 o solo el último? Mira, lo que yo veo es que Miller en cada iglesia él la etiqueta como siendo todavía parte de la iglesia católica, a excepción de Éfeso, porque él dice, identificó la iglesia de Éfeso como la iglesia que era de la era apostólica, o sea, de los apóstoles, ¿no? En ese sentido no se refiere a la iglesia católica. Ah, sí. Pero las otras, todas dentro del contexto historicista que él maneja, le dice, mira, habla de que fueron perseguidas por el Imperio Romano, el caso de Esmirna, el caso de la iglesia de Pérgamo como una iglesia mundana, que es un concepto de Babilonia también. Vemos el concepto en la iglesia de Tiatira como la iglesia que fue perseguida por el papado, sigue siendo Babilonia en su otra forma. Aquí Sardis como la que persiguió a los valdenses.
Ujú. O sea, la iglesia de los valdenses, ¿no? Que también fue perseguida, por cierto. La iglesia de Filadelfia, como la iglesia de la Reforma. Ujú. Y mira, Usted está viendo más que yo, pero sí, estoy de acuerdo. perdón, es que me acostumbré a leer en líneas, o sea, yo cuando leo ya dibujo la línea paralela en mi mente. Entonces estaba viendo cómo lo está poniendo él, ¿no? Sí. Los pone en línea paralela y él maneja ese concepto historicista. Históricamente todas esas iglesias fueron perseguidas por Babilonia, porque, y en todas esas también hay una amonestación de Dios, a excepción de la iglesia de Filadelfia, ¿no? Ujú. Que no tiene. Pero la Odisea, cuando él dice de la Odisea, otra vez en el contexto de su periodo de tiempo, 1798 a 1843, él dice, cuando esta dispensación se cierre y los libros sean abiertos, los hipócritas serán escupidos de la iglesia y el santuario será limpiado. Ahora él dice, él la evaluó como las iglesias protestantes de su tiempo. Pero ¿quiénes son los hipócritas que están siendo escupidos entonces? No existe todavía. Sí existe. Él dice, son aquellos que están en la paz entre los reinos de la tierra, gozando de los privilegios. Porque esos no son los conceptos historicistas que se conoce de Babilonia. La perseguidora, la opresora, a ellos se los ve en paz. Está haciendo un contraste aquí. Ok, no te entendí. Repite otra vez. ¿Los demás entendieron? No se refiere a los protestantes más bien. No Ujú, entendí. correcto. Se refiere a los protestantes. Pero él la evalúa de la siguiente manera. Dice, los protestantes en su tiempo también son Babilonia, pero tienen otra forma. Ellos sí disfrutan de paz y de los reinos, están en un estado privilegiado. Y eso es lo que ellos creen, ¿no? La Odisea eso es lo que cree, que no tiene necesidad de nada. Ok, Está ahora siguiendo sí. lo que, está siguiendo lo que Ajá. Apocalipsis 3 dice. Ellos dicen no tiene gran necesidad, pero dice aquí, los ciudadanos no están viviendo persecuciones, están haciendo grandes y muchas mejoras en sus asuntos. Y aquí dice asuntos mundanos. Entonces, ¿dónde están ellos? Nuevamente, ¿dónde los colocó? Babilonia. En Babilonia. Entonces, él, para mantener una consistencia dentro de su hermenéutica historicista, históricamente ellos también tienen que estar en Babilonia. Entonces, por eso dice el primer texto, ¿no? El concepto de Babilonia es lo que ellos estaban buscando armonizar con los otros protestantes. Eso. Ok, gracias. Ahora, ¿qué era lo que estaba ocurriendo exterior en este tiempo? ¿Qué era lo que estaba ocurriendo exterior en 1843 que podíamos decir no había Miller podía saber que la Odisea, o tal vez no lo iba a poder ver porque ya estaba un poco más futuro, pero lo que podría decir que la Odisea siempre no, la etapa de esa iglesia no había llegado todavía. O podemos decir por la hermenéutica que él usaba no lo iba a poder ver. Al poner todo como abajo de Babilonia no lo iba a ver en ese aspecto. No sé si me hice entender.
No sé en qué evento externo estás pensando. Tampoco entiendo la pregunta. Estoy hablando de en ese tiempo había el evento de que era un año de elección, ¿verdad? Y, Es- y, y lo que determinaban a la persona que estaba por ser presidente de los Estados Unidos era el, el, ah, el antagonismo del norte hacia el sur por la esclavitud. ¿Me entiendo? Ok, sí, se entiende. Ok, así que ahí se estaba dividiendo ya los Estados Unidos y en esa etapa ya, ahora por ese año de elección tenían que elegir un presidente que iba a unir más o separar más o apoyar más a la guerra. Era una guerra civil, ¿verdad? A la guerra civil Claro. o poder unir a la nación. Y estos eventos externos, los mieritas no sé, por tener este aspecto de que Dios iba a venir, no se estaban dando cuenta de que hay cosas en lo exterior que estaban diciendo que el país iba al tiempo de juicio, de que Dios, que hay eventos que estaban mostrando que el juicio siempre, no se había empezado todavía, pero que estaba en las balanzas ya. Y pregunta, ¿cómo llegas a esa conclusión? Ajá, buena pregunta. Llego a esa conclusión diciendo que habían dos interpretaciones de por qué vino la guerra, de por qué los Estados Unidos iban a llegar a la guerra. Era por el juicio de Dios, pero el juicio de Dios, ¿por qué razón? Porque no estaban siguiendo a la Biblia o porque no tenía empatía por los esclavos y no querían dejar libre a los esclavos. Así que estas interpretaciones bíblicas estaban ya a esos años, inclusive estaba en esos años ¿cuándo era la guerra para anexar a Texas a los Estados Unidos? ¿Ya se había pasado o estaba vigente ese aspecto todavía? Estaba vigente, ¿no? Porque fue en 1700. Sí, había pasado. Sí, 96. 93. Pues estoy confundiendo los números, siempre los confundo en inglés, lo siento. Ok. Así que todo esto decía que los Estados Unidos estaba en una etapa de juicio, pero no se llegaba aún a esa etapa todavía. Así que al poner todo estas iglesias abajo de
de Babilonia, entonces ya estaban diciendo los mideritas que, bueno, el juicio está terminando, mientras que las personas tenían la decisión en las manos todavía para no tener un juicio para una nación. No sé si me dejo entender así. Para no tener el juicio sobre la nación. No estoy seguro si te entiendo, Raymond. Tal vez ponlo otra vez. O sea, tú dices que en ese tiempo hay eventos externos. Esos eventos externos tienen que ver con la elección del presidente. Y la elección del presidente tiene que ver con la dirección en la cual el país iba a ir. Sí. Pro esclavitud, en contra de la esclavitud. Y este tema era un tema para los protestantes, porque según un lado, tener esclavos era la causa por el castigo, y el otro lado decía lo opuesto. Sí. Eso, así entendí, pero no entendí muy bien cómo lo incorporas aquí en la visión de Miller o el movimiento. Esa es mi pregunta. ¿De dónde deduces esto? Porque aquí, por ejemplo, se refiere a destinos del mundo, ¿no? Su influencia de la Odisea hacia el mundo. Pero tú lo hablas en un contexto local, histórico local, ¿no? Entonces, eso quiero saber cómo vinculas esto. Ok, estoy diciendo, déjame explicarlo en esta manera. Estoy diciendo que ellos tenían la decisión en las manos de que no tenían que, el país de los Estados Unidos no tenían que llegar a un juicio de Dios, pero no lo podían ver porque ya estaban viendo que el país de los Estados Unidos, todas las iglesias, como Miller lo puso, ya estaba abajo de Babilonia. Y al poner todas las iglesias abajo de Babilonia, ya dices que, ok, ya está juzgado ya está condenado ya. Y estamos en el tiempo del fin. De casi llegar al fin. Ahora, si se hubieran por lo menos abrirse a las condiciones de la nación, en vez de solo apoyarse en lo que estaban aprendiendo bíblico o proféticamente, o lo que estaban proclamando, iban a entender que hay cosas que no cuadraban o combinaban con sus interpretaciones que estaban haciendo. No sé si me dejé entender así. Creo que yo te entiendo lo que quieres decir, pero esto no dice el texto. O sea, pienso que estás hablando del contexto de la historia millerista que conocemos, pero no, o sea, nos estamos perdiendo de la perspectiva de Miller que Damstein está presentando. O sea, estás mezclando entendimiento que ahora tenemos y que podemos deducir, pero no es esto lo que está explicando Miller. Y la idea es como que entender cómo Miller veía las cosas en su tiempo. O sea, te adelantaste. Ok, perdón. Bueno, Tal vez. pero usted ya explicó cómo Miller vio las cosas
al explicar que yo estaba viendo como a las iglesias abajo de Babilonia. Sí, pero me gustaría mostrarte algo. Mira, Ajá. aquí en la cita dice que él trataba de que cuando evalúa las iglesias, dice que estaban tratando de hacer muchas mejoras en asuntos mundanos y que querían, dice, rica en los bienes de este mundo, teniendo a su mando muchos millones de fondos y casi influyendo en todos los destinos del mundo. Ahora, esto es lo que él influye. Hombres grandes. ¿Quiénes son estos hombres grandes? Supongo, políticos. Supongo, no sé. Es una suposición. Después dice eruditos y ricos que se alistan bajo sus banderas. Ahora, fíjense en qué áreas va a controlar. Modas, costumbres, leyes, ejerciendo poderosa influencia en la educación, que es una de las fuertes ramas. Y también al final dice que todo esto estaba casi controlado exclusivamente por el clero. ¿Eso qué nos dice? ¿Qué nos indica? Nos indica unión, iglesia y Estado. Son esos de aquí, juventud, la educación, las costumbres, las leyes, todo eso son asuntos de Estado. Mira, convenciones nacionales y estatales, conferencias, consejos, asociaciones, todo lo que tiene que ver con el Estado, pero estaba casi exclusivamente controlado por el clero. Entonces, la visión que él tiene, aquí también Miller, sobre la Odisea, es que ellos mezclan unión, iglesia y Estado. Ese es el concepto de Babilonia, que estaban, en los cuales se han unido ellos. Ok, sí. Así que lo que estás diciendo, si lo puedo repetir en mis palabras, es que estás diciendo que los conceptos de Babilonia son que o el clero ya había mezclado los placeres mundanos o los placeres del país con la educación religioso de el cristiano o del protestante. ¿Eso es lo que estás diciendo? No. Sí, aquí la cita dice que cuando Miller evalúa la iglesia de la Odisea como las iglesias protestantes de su tiempo, entonces está hablando de los protestantes que buscan esos privilegios que el mundo tiene. Okay. Y al hacer eso, influyen en los destinos del mundo, mezclando su fe con asuntos de Estado, política. Sí. Ok. Ok. Bueno. ¿Alguien quiere comentar a otro? Solamente decir que es un desafío de entender lo que dice el texto y eso creo que es una tarea que nos queremos hacer, de entender bien. Puede ser errado, ¿no? Lo que ellos creían, pero no importa, ¿no? Nosotros queremos entender bien qué pasó y cómo lo vieron ellos en aquel tiempo. Y por eso ese énfasis que estamos haciendo de entender lo que dice el texto. No obstante, es interesante, Raymond, tu pregunta, ¿no es cierto? Y combinarlo con la relación de los eventos externos y tal vez lo puedes elaborar para un tema aparte. Ok. Ok, podemos, no tengo tiempo acá. Sí, es hora para cerrar, no hay problema. ¿Podemos leer un poco más o ya pasó el tiempo ya? Ya
Ya está la hora. Ok. Bueno. Ok. Bueno, no sé si aquí podemos cerrar ya. Ujú. Ok. Bueno, pues. Ok. ¿Alguien tenía algo para decir, comentar más o antes de que oro y terminamos el estudio? Yo agradecerte porque realmente fue muy bueno el estudio desde mi perspectiva. Ok. Gracias. Bueno, pues, si nadie más, podemos orar.